Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida en nuestra transmisión de esta semana de Conexión Alzheimer. Como todos los martes de 18:30 a 19:30 de la tarde, esta hora es para ustedes. Para ustedes quienes nos escuchan, ya sea por Radio Apit o por Facebook Live, les mandamos un gran saludo en esta Semana Santa y vamos a iniciar con un programa donde después de la entrevista, cuya invitada les presento en un momento, tendríamos los ejercicios de Muévete y también en la sección de Alzheimer y la familia estaríamos comentando los errores que cometen los cuidadores de personas con Alzheimer. Vamos a dar inicio, pero antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quiero pedirles de que visiten nuestra página www.cmalzheimer.org.mx. También pueden dejar sus preguntas, dudas, comentarios en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Y también nos pueden hablar desde luego en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Vamos a dar inicio entonces y le doy la bienvenida en esta tarde a nuestra invitada, a la doctora Natasha Alcocer. Muy buenas tardes, Natasha, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Y ustedes? También bien aquí con el gusto de tenerte en este espacio. A quienes nos escuchan, platica un poquito de quién eres, Natasha. Bueno, ante todo soy médico, me encanta la medicina y realicé la especialidad de psiquiatría y después una maestría en psicoterapia analítica de grupo. Y actualmente trabajo en un hospital donde es de muchas enfermedades crónicas, difíciles, complicadas, es de tercer nivel de atención, o sea que en los casos más complicados, y en lo que llamamos psiquiatría de enlace, que La psiquiatría de enlace, Natasha. es como la parte de psiquiatría que se encarga de pacientes médicamente enfermos. Okay. No es en un hospital psiquiátrico donde es muy diferente el abordaje, sino aquí es en lugares donde la gente acude por problemas médicos y que además se requiere o se detecta algo del índole emocional, que es muy frecuente. ¿Por qué te llamó la atención la psiquiatría? Es un rama de la medicina que no tiene como muchos interesados, adeptos. ¿Lo tenemos un poquito más lejano o no? Sí, creo que así es. Yo siempre he pensado que es la cola de la medicina, el patito feo un poco. Sí, hay muchas cosas que faltan con respecto a conocimientos sólidos y objetivos y pruebas diagnósticas en los problemas psiquiátricos, y eso lo hace como a veces demasiado subjetivo para el gusto de muchos otros médicos. Entonces sí es un área difícil que creo que todavía nos falta mucho por avanzar y por conocer, porque la mente es extremadamente compleja. Entonces, cuando queremos encontrar un marcador de algo psiquiátrico que nos demuestre que sí existe, que sí hay esta alteración, encontramos que problemas como la depresión no se deben a un solo factor, se deben a muchos factores. Sí, son a veces padecimientos multifactoriales, ¿no? Ujú. Mm. Justamente en ¿y a ti te llamó la atención de que sea así o cuál fue como tu afinidad hacia la psiquiatría? Yo creo que hay muchas partes. Una parte tal vez es la propia, que uno va buscando respuestas para uno mismo, incluso, ¿no? La verdad, ¿para qué decimos otra cosa? Buscamos respuestas a cosas que sentimos y entenderlas. Y a lo largo del camino, pues ves que todo es aplicable o mucho es aplicable a los demás humanos, claro.
Y creo que la parte de la complejidad y de tener que integrar todo es como lo que más llama la atención, porque si hay algo apasionante de la psiquiatría, es que acabas entendiendo cómo todo lo social se junta y altera lo biológico, y cómo algo social te puede enfermar físicamente, ¿no? Claro. Y entender cómo la naturaleza conecta todo eso, lo externo con lo interno, a mí se me hace fascinante. Y platícanos un poquito, Natasha, ¿cuál es la situación de la psiquiatría en México? Creo que se ha ido abriendo camino, habemos varios psiquiatras ya, la verdad todavía concentrados pues, en los grandes urbes, en las ciudades grandes, que es donde se ha podido abrir camino. Si uno se va a poblaciones pequeñas, a provincia, no conocen la psiquiatría y no la aceptan. Y la parte farmacológica creo que mucho menos. Entonces, creo que culturalmente se da acceso y se atiende la salud mental más en forma de consejos, de grupos, de chamanes, que tiene su papel, pero la psiquiatría tal cual no tiene algo así como muy abierto en muchas comunidades, ¿no? Sí, no, ahí todavía nos falta bastante, ¿no? Y lo vemos también día a día en el Centro Mexicano de Alzheimer. Por eso habíamos querido invitarte para que nos platiques un poquito más y para que conjuntamente vayamos eliminando algunos de estos estereotipos o incluso estigmas que todavía hay con la psiquiatría, ¿no? Y que hay con las demencias. Por eso te estoy preguntando cuál es esta situación general de la psiquiatría en México. Entonces ya nos dijiste, pues, la brecha entre lo urbano y lo rural. ¿Qué otro factor es importante a considerar en la psiquiatría? Creo que una cosa muy importante, y no es nada más en México, es el estigma hacia algo que no es igualito a la mayoría de la gente, ¿no? Ya sea algo de personalidad que es muy llamativo o la orientación sexual que anteriormente se catalogaba como un problema y no lo es. Entonces, todo lo que sale de lo normal y lo socialmente normado creo que se considera amenazante, peligroso. Y en cuanto a la salud mental también, tenemos mucho la idea de que el que está mal de salud mental es o débil o peligroso, como esos dos conceptos, ¿no? O loco, ¿no? Porque O pues loco. hubo muchos años este concepto son los locos o los loquitos a lo sumo, ¿no? Pero algo que pues obviamente había que encerrarlo, dejarlo fuera, no verlo y entre menos verlo mejor, ¿no? Ujú, ujú. Que es lo que a veces se suele hacer todavía en algunas poblaciones, donde alguien que está muy agitado y no se puede integrar a la sociedad, lo acaban, hace poquito algún compañero en Guerrero encontró a alguien que tenían atado con cadenas durante 10 años, ¿no? Entonces sigue existiendo y creo que es mucho el temor y el estigma, porque también socialmente es, pues algo estás pagando teniendo a alguien así, o algo está mal en tus genes, o algo tienes que ocultar, lo cual es terrible porque es mucho sufrimiento para la familia y para el paciente. Desde luego. Platícanos, Natasha, las enfermedades psiquiátricas, ¿cuáles son como las más frecuentes con antes de que vayamos hacia las demencias? Aparte de las demencias, ¿cuáles son las otras enfermedades psiquiátricas más frecuentes con quienes te topas todos los días? Creo que a nivel personal y mundial es la depresión y la ansiedad. La depresión como que tiene más renombre, se le señala mucho, pero la ansiedad creo que es un fenómeno con el que vivimos casi todos y que de repente es muy alta, muy intensa y que ya estamos acostumbrados a vivir como personas con ansiedad y que no es lo Cómo se normal. expresa la ansiedad, Natasha?
Tiene muchas formas. Una es en el cuerpo, es tal vez la más común, a través del cuerpo, ¿no? El tener varios síntomas que el cuerpo está diciendo que tienes ansiedad, por ejemplo, colitis, gastritis frecuente, dolor de cabeza, la parte muscular, que es tener mucho tiempo la tensión muscular, y la parte cognitiva, desde el estar distraído porque estás pensando en mil cosas preocupado, este, hasta tener ya los pensamientos de preocupación constante, de que no te puedes relajar. Y algo bien importante que también nos afecta mucho en las sociedades es el sueño. El sueño se afecta mucho cuando hay depresión o ansiedad. El sueño en términos de más bien insomnio, ¿no? O qué es lo que encuentras, o pues esta interrupción más allá del insomnio también, ¿no? Básicamente insomnio o una mala calidad de sueño, ¿no? Que aunque duerman suficientes horas o a veces hasta más, no hay descanso, no hay reparación. Ya. Y pues en términos, ¿hay una estimación cuántos mexicanos tienen algún tipo de depresión o ansiedad? Sí, sí hay estimaciones, varía de grupos etarios, pero por lo menos 20% pueden tener depresión o ansiedad, algunos 30%, depende de cada tipo de población, pero es algo bastante frecuente. Y la depresión, bueno, ya platicamos un poquito cómo se manifiesta la ansiedad a través de afectaciones en el cuerpo, en lo cognitivo. Y la depresión, La depresión se considera como un trastorno del ánimo y el ánimo es cómo nos sentimos en cuanto a nuestros afectos a lo largo del tiempo y y la depresión diríamos que tiene dos cosas específicas, que una es una sensación constante de tristeza o predominante, no quiere decir que todo, absolutamente todo el tiempo se esté triste, pero que predomine. Y la otra es, a veces no pasa eso, a veces lo que pasa es que hay anedonia, que es la incapacidad de gozar o de disfrutar. Y que eso creo que todavía es más feo, porque el no disfrutar y vivir como sin disfrutar aún a la gente que quieres o a las actividades que antes disfrutabas, eso es un síntoma también bien importante de depresión. ok. En el caso de la depresión, ¿qué estarías recomendando a quienes nos escuchan? Que la detecten, que no se traten de aguantar, porque nos enseñan un poco que es aguanta, va a pasar o no le hagas caso, ¿no? Y muchas veces échale ganas, aquí en México decimos échale ganas, y pues con el tiempo la depresión va quitando las ganas, y no, y suele ser peor todavía que te digan échale ganas, porque entonces es como si por voluntad tú no quisieras hacer las cosas o si por voluntad te pusieras triste. Yo les diría que le hagan caso a lo que sienten y que busquen apoyo, ayuda, no necesariamente es farmacológica, es psicoterapéutica, es amigos, es actividades. Ya. Pero estamos en este mismo círculo vicioso, ¿no? Entre lo que dice la sociedad y en lo que yo quiero parecer normal como los demás, ¿no? Entonces es difícil de que de repente diga, no, tengo una depresión y voy a buscar un psiquiatra. Pues no sucede, ¿verdad? No siempre sucede, cuesta, y más a los hombres. Las mujeres más o menos podemos buscar o nos acercamos a platicar con una amiga, pero que un hombre vaya y diga, me siento mal, no me siento igual de bien que antes, es difícil. Ya. Después de la depresión y la ansiedad, ¿alguna otra causa que ves más frecuente en enfermedades o padecimientos psiquiátricos? Creo que actualmente un punto que es de nuevo muy social y también psiquiátrico porque afecta a la cabeza son las adicciones. Sí se consideran que son una enfermedad cerebral. Y entre las adicciones, cualquier tipo de droga. Si cualquier tipo sigue por mucho predominando el alcohol, creo que
todavía es algo muy predominante, y el tabaco, que sigue siendo, ya no es ya no se promociona tanto, pero sigue siendo una adicción bien fuerte, la nicotina, el cigarro, y bueno, hay muchas adicciones nuevas, cocaína, fentanil, que ahora está de moda, que en muchas sociedades todavía no invade tanto, pero pues son futuros posibles. Ya. En la parte del tabaco sí siento que ha habido como una disminución, ¿no? Como que ya se ha logrado un poquito más de decir que esto no es bueno y que pues ha estado ayudando toda esa campaña en los restaurantes y en los espacios públicos de que no se puede, cerrados, que no se puede fumar. ¿Tú has visto de que haya disminuido esta adicción a la nicotina? Sí ha disminuido, desgraciadamente sigue habiendo chavos jóvenes que 12, 13 años empiezan a fumar y se pescan de ahí, ¿no? Aunque sí ha disminuido. Claro que alguien que empieza muy joven es más probable que pueda tener ya algo más adictivo. A nosotros luego nos cuesta esta parte de las adicciones igual a salud mental, porque en efecto es lo que prevalece, ¿no? Si escuchamos algo de salud mental, luego dice adicciones, ¿no? Mm. Las demencias no se toman en cuenta, o tú cómo lo vives. Creo que históricamente, por ejemplo, en este país no se han tomado tanto en cuenta, pero a medida que está evolucionando la sociedad y cada vez hay un mayor porcentaje de gente mayor, se han tenido que ir tomando en cuenta y se van a tener que tomar más en cuenta porque va a ser un problema primordial en los próximos 20 años. Yo casi diría que ya lo es, Ya. Ujú. porque fíjate que hoy día hay 3 veces más personas con demencia que con cáncer en el país, ¿no? Ya estamos en 1,8 millones y esto va creciendo para el 2050 a menos a 3,7 millones. Y es Sí. cierto, antes no hablábamos porque no había gente mayor, no se llegaba a la mayoría de edad. Y pues bien sabes de que la parte, sobre todo del Alzheimer, es inherente a la edad en un 97%, ¿no? Hay una genética familiar, pero es la menor, menos del 3%, y ese sí puede incluso empezar mucho antes, a los 45 años. Y normalmente es mucho más agresiva la evolución que el Alzheimer esporádico relacionado a la edad. Aquí es importante cuáles pueden ser aspectos psiquiátricos de las personas con demencia, que es nuestro tema de hoy, Natasha. Ok, creo que sí nos toca mucho de repente a los psiquiatras ver a personas que están iniciando la demencia, que apenas tienen, y no es demencia en ese momento, es deterioro cognitivo. Nos llegan muchos pacientes que empiezan a tener alguna que otra falla y mucha alteración, por ejemplo, en el afecto o en la ansiedad. Es bien frecuente que veamos mujeres con una ansiedad sin una causa así muy clara, no hay un detonante de vida que le haya causado la ansiedad, y que empiezan con una ansiedad y que incluso medicando con terapia y todo, esa ansiedad progresa y progresa y no se detiene, y que si lo seguimos 5 o 6 años ya empieza más lo cognitivo claramente, ¿no? Entonces nos toca mucho detectar a gente pues relativamente joven, 40, 50 años, que empieza a tener algunas alteraciones depresivas, de ansiedad y cognitivas, que poco a poco se van como aumentando. Entonces, creo que sí nos toca antes de que vayan con un geriatra, que son en algunos lugares los que más ven estos problemas de demencia, o con un neurólogo, a veces nos toca a los psiquiatras. Y después viene todo otro punto, que es ya alguien con el diagnóstico, que ya tiene un diagnóstico bien establecido, un cuadro ya mucho más florido de demencia. Pues también, la gente se puede deprimir aunque tenga demencia, y sobre todo, por ejemplo, la gente que ha tenido un funcionamiento intelectual alto, que trabajaba, que estudiaba, que daba clases, y de repente se da cuenta que empieza a tener dificultades en esas áreas que tanto apreciaba. Hay problemas de depresión bien fuertes ahí.
incluso problemas de riesgo de suicidio. Y bueno, después viene la última fase que a veces es mucha inquietud, mucha agitación, que también a veces es importante abordar porque para los cuidadores, que es otra área importante, es algo muy difícil. Ahorita vamos a hablar de los cuidadores. Me gustaría que nos quedáramos un ratito más en esta parte de los aspectos psiquiátricos de las personas con demencia, porque allí también pues está, conforme vaya avanzando, los cambios en la conducta y en la personalidad, ¿no? Entonces, esta parte de la agresividad que de repente también llama la atención a la familia y que de repente tampoco se puede controlar, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto esta parte de cambios tanto en la conducta como en la personalidad? Es frecuente, ya sea que se vuelva la gente o más irritable o a veces inapropiado con algunas conductas que no solía hacer. Si era muy introvertida la persona, de repente se puede volver, por ejemplo, los hombres empiezan a perseguir chicas y hacer cosas inapropiadas que no solían ser, que no era su personalidad, y son síntomas que de repente llaman la atención y que se suelen tratar en forma moral, ¿no? Qué mal, cómo hace eso esta gente? Creo que son focos rojos para que investiguemos y que aunque no haya un cuadro de demencia tal cual, sí podamos analizar la cognición en esos momentos muy tempranos, ¿no? Suele aparecer más frecuente en demencias tipo frontotemporal, ¿no? Digamos ya, y es también más difícil de diagnosticar y de tener el diagnóstico diferenciado, ¿no? Porque a eso hay que lamentablemente añadirle de que muchas veces todavía nos llegan, y yo creo que a ti también, personas que digan el diagnóstico referido, demencia senil. Sí, todavía. Mucho, y de hospitales, ¿no? No un diagnóstico hecho por una persona civil, pues, sino de hospitales que le dijeron, tiene demencia senil. Lléveselo, no hay nada que hacer. Em, ¿Tú qué les dices a las familias cuando te llegan las personas con demencia senil diagnosticada? Bueno, hay que tratar de decirles que ese es un diagnóstico que ya no se usa, porque como que conlleva que el ser viejito, ser de la tercera edad, a fuerza significa que va a perder la capacidad de cognición. Entonces es un diagnóstico que hay que explicarles que ya no se usa y que es importante a veces saber la causa, porque hay algunas situaciones que se pueden corregir. Por ejemplo, toda la demencia que es de tipo vascular, si bien no se puede revertir absolutamente, se puede mejorar y mejorar como la evolución si se atiende bien, si se atiende adecuadamente. Sí, allí dices algo muy, muy importante porque en efecto la demencia vascular es la única que se puede prevenir, ¿no? Porque pues es distinta a la demencia tipo Alzheimer porque son microinfartos en el cerebro y si yo logro de que no haya más microinfartos, pues está dañado el área inicial, pero posiblemente no se vayan a dañar las demás áreas, ¿no? Pero en el caso de la demencia por Alzheimer, esto no sucede así. Ahí sí va a ser progresivo y hasta el momento incurable, aunque si decimos no incuidable, ¿no? Porque ahí venimos justamente con la parte de los tratamientos y pues todavía otra brecha entre el tratamiento y el conocimiento sobre el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. En las demencias tipo vascular es fundamental que haya un tratamiento farmacológico, que haya medicamentos, sobre todo si son factores cardiovasculares u otros que causan este tipo. Bueno, mejor tú me platicas al que yo te lo platico. No, sí, sí, en la vascular hay formas de tratar y de prevenir o de mejorar la parte
pues ahora sí que vascular, ¿no? Que se mejore la presión arterial, por ejemplo, o que se controle la diabetes o la aterosclerosis, y esos son factores que pueden empeorar y hacer más microinfartos. Y sí, desgraciadamente en el Alzheimer, hasta la fecha, no hay un tratamiento que pueda frenar así muy notablemente un tratamiento farmacológico. Creo que las otras partes que son bien importantes es todo lo no farmacológico, desde la explicación adecuada a los familiares, al paciente, y lo que nosotros a veces le llamamos reserva cognitiva, que es algo que creo que se cultiva poco, por ejemplo, en países como este, que va a ser muy diferente la evolución, o va a ser un poco diferente la evolución de alguien que lee, que escucha música, que si a lo mejor ya no se acuerda de algo, tiene muchas cosas que hacer de tipo placentera, que le motiven, a alguien que nada más tiene una actividad, que nunca aprendió a leer, que no goza de la música, que no... Esa parte de estimulación que hay de mil formas es algo que tendríamos que empezar a cultivar desde que tenemos un año, desde antes, ¿no? Y creo que nunca Es es tarde, el vientre materno. nunca es tarde para una sociedad de empezar a tratar de cultivar eso, pues en su gente adulta, ¿no? Sí, es muy importante lo que mencionas porque el tratamiento no farmacológico, toda aquella estimulación permanente sin el uso de fármacos, es lo único que hasta el momento comprobadamente ha estado contribuyendo a que el progreso se haga más lento. Este parece poco, pero de verdad en la vida cotidiana es mucho. Y es mucho porque pues las demencias tipo Alzheimer, la gente puede vivir 15, 20 años, ¿no? Sobre todo si son diagnosticados a los 60, 65, con una mayor esperanza de vida que tenemos hoy día, pues fácilmente pueden vivir hacia los 85, 90 años, ¿no? ¿Se imaginan la familia? Hasta el momento no podemos hacer nada para que no llegue la última etapa, pero sí podemos hacer mucho que este no llegue tan luego. Porque si yo tengo este panorama de 20 años, siempre les comento a las familias y es un poquito o bastante fuerte porque es el impacto, porque este impacto, si bien es en la persona, pero es en todo el núcleo familiar, ¿no? Porque pues van viendo los cambios y tiene esa perspectiva, si estos 20 años su paciente va a estar 3 años en cama o 17 años en cama, ¿no? Hemos conocido casos de personas de 17 años en cama, ¿no? ¿Te imaginas la calidad de vida, no solamente de la persona, sino de toda la familia? Y además es cómo va a vivir esos 17, 20 años o 10 años, ¿no? Que incluso ahí hay otra parte que es la cultura de poder hablar sobre las preferencias de cada gente, ¿no? Que a lo Claro. mejor uno le preguntan, ¿tú qué quieres? No, yo aunque viva 5 años, pero que esté bien, o no, y eso obviamente sería bueno hablarlo entre todos siempre, nos dé o no nos dé demencia. Ahí también dices algo muy importante porque hablas de la voluntad anticipada, ¿no? Y cómo esta postración o hasta qué momento o en qué punto, pues tenemos también este derecho a morir dignamente, ¿no? Y a vivir dignamente, sí, exacto. Ese también es otro de los temas tabús todavía en sociedad. Han habido esfuerzos, pero yo creo que todavía no lo suficientes. ¿O tú cómo lo ves? Sí, creo que no estamos acostumbrados. Hay mucho como esa fantasía que si hablamos de la muerte la estamos como invocando. Tocando. Entonces no, 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 todavía no piensen en eso ni hablen de eso, porque tu abuelito no se va a morir. Y la verdad es que entonces nunca sabemos qué quiere alguien que ya no puede decidir en el último momento lo que quiere.
Sí, por eso decimos siempre en la primera etapa que hay que hacer hacia la familia. No solamente tienen que conocer y comprender y aceptar la enfermedad, sino también prepararse y hacer esta planeación, ¿no? Con todos los aspectos legales, con la voluntad anticipada, y qué quiere, y realmente este diálogo en familia, qué quiere esta persona, ¿no? Pero nos cuesta todavía. Ya casi terminando nuestra entrevista del día de hoy, Natasha, platícanos cuál sería como tu recomendación a quienes nos escuchan. Para personas con demencia, ¿cuál sería este aspecto psiquiátrico primordial que deberían tomar en cuenta o también a nivel de prevención? Creo que a nivel de prevención, y eso va para todos, y es como sí cultivar la parte mental lo más que podamos, con actividades placenteras, con tratar de siempre salir de los esquemas rígidos que a veces nos metemos por el trabajo y eso, sino ir cambiando, ser como flexibles, tener esa estimulación constante. Sí, parece como ya muy repetitivo, pero obviamente alimentación y ejercicio es algo primordial que tenemos que siempre estar cuidando. Y si tenemos riesgo de familias o familiar de haber tenido algún problema de demencia, pues tal vez hacernos tamizajes cuando empezamos por ahí de los 40, 30 años, como para saber cómo estamos y saber qué áreas. Hay mucha gente dedicada a la neuropsicología, que no nada más evalúa la neuropsicología, o tu función mental, sino te puede dar estrategias para mejorarlas. Entonces, uno puede tener fallas, todo mundo tenemos áreas más fuertes que otras mentalmente hablando, y hay formas de entrenarla. No que todo sea entrenable y todo se pueda quitar, pero sí nos puede ayudar mucho a estimular. Entonces, por ejemplo, una buena valoración neuropsicológica en caso de que haya molestias, te puede dar luz, te puede guiar a qué hacer y cómo estimularte y si se tiene que detectar algo, pues que se detecte más temprano. Sí, y mantenerse mentalmente activo todos los días. Nosotros decimos que hay que desafiar diariamente a este cerebro y romper rutina, aunque sea pues con la lateralidad, ¿no? Si soy diestra, hoy en la noche me voy a cepillar con la izquierda o voy a empezar a tratar a escribir con la izquierda o a comer con la izquierda. Entonces ya hice algo distinto. O aprender otro idioma también está bonito, ¿no, Natasha? Ya, sí. El alemán Sí, es muy cualquier bonito. cosa que sea entusiasmo, o sea, que dé entusiasmo, le va a hacer bien al cerebro. Porque cada vez que tenemos sinapsis con neurotransmisores que nos dan esa parte placentera, pues se hacen pequeñas sinapsis, se mejora el funcionamiento. Entonces sí, algún colega siempre decía que la felicidad, así como en las caricaturas de Blancanieves, no existe, que lo más que podemos aspirar es a que esté balanceado el placer con el displacer. Entonces, que siempre esa es la felicidad real, o sea, que balanceemos placer y displacer. Entonces, si nos llega un bombazo de displacer, tendríamos que echarla ahí con el salero otro tanto de placer. Ese es un buen consejo. Y pues utilizar la música es lo penúltimo que se pierde. En la mariachi terapia sí funciona. Lo último que se pierde es el afecto. Puede ser que esta persona no sepa de que eres la esposa, la hermana, la hija, pero sabe perfectamente si la quieres o no. Entonces también hay que practicar, y aunque no lo encuentran en los libros, mucha apapachoterapia. Y te mando un gran apapacho. Enormemente la presencia de la doctora Natasha Alcocer en el espacio de Conexión Alzheimer. Muy buena tarde, nos vemos, gracias. Antes de llegar a la sección de Muévete, quiero repetir nuestros teléfonos. Nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61.
Hemos llegado a la sección de Muévete y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Oralia Hernández. Hola Oralia, ¿cómo estás? Hola Regina, bien, espero que tú también. Sin duda hay que cuidar todo, ¿verdad? Llegó el momento de movernos. Adelanto, ¿nos traes ejercicios de abdominales o qué vamos a ver hoy? Sí, exacto. Pues muy bien, chicos, espero que todos, como cada sesión, cada semana que nos vemos, estén listos para movernos. Recuerden que deben de hacer un calentamiento previo y un estiramiento posterior a los ejercicios. En el calentamiento previo pueden hacerlo de 8 a 10 minutos, igual que el estiramiento. Hoy vamos a ir directo a los ejercicios. Vamos a trabajar 6 ejercicios muy dinámicos, pero que podemos hacer todos sin importar en dónde nos encontremos. Vamos a ocupar nuestra silla y así como estamos, sentados, espalda derecha, hombros atrás y abajo, vista al frente, los huesos que tenemos en el glúteo que toquen siempre la silla. Así vamos a empezar el primer ejercicio. Brazos por arriba de la cabeza, palmas apuntando al cielo y vamos a llevar las manos a las 2 rodillas. Y vamos a hacer una ligera inclinación, un crunch con nuestro tórax. Entonces, un crunch. Vamos a hacer un crunch ahí, como si quisiéramos enroscar nuestro cuerpo y vamos a contar 10. Al llevar los brazos arriba, extendemos el abdomen lo más que podamos, el pecho, el cuerpo y crunch. Vamos 1, vamos otra vez, vamos 2. Brazos arriba, extendemos y regresamos haciendo un crunch. Tocamos ambas rodillas, nuestro cuerpo, nuestra cabeza guía todo el movimiento, así que la llevamos junto con el crunch. Nos metemos el cuerpo, hacemos ese crunch y, venga chicos, vamos a hacer 3 veces más. 1, cuenta conmigo. 2, eso es. Y 3, excelente, muy buen ejercicio. Vamos a hacer 3 rondas el día de hoy, así que sígueme en cada ejercicio. Vamos a cambiarlo llevando brazos laterales, palmas hacia el piso, abrimos a la altura de los hombros, piernas al ancho de nuestras caderas y tocamos brazo derecho, pierna izquierda. Brazo izquierdo, pierna derecha. Y elevamos sacando el pecho. Sacamos el pecho al estar completamente erguidos. Llevamos nuestra mano cruzada a la rodilla y elevamos. Vamos a contar 10 totales. Venga chicos conmigo. 1, tú puedes. 2, venga. 3, 4, cada quien lleve su ritmo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No dejes de respirar por la nariz y sacar el aire por la boca. Excelente. Vamos al siguiente ejercicio. Así como estamos, vamos a intentar recargar nuestra espalda ligeramente en el respaldo de la silla. Vamos a extender nuestras piernas y vamos a llevar una rodilla al pecho, lo más que podamos. Si sentimos que nuestra silla no es muy estable, podemos agarrarnos de la base, pero todo el tiempo haciendo nuestro máximo esfuerzo. Entonces, chicos, vamos a hacer ahí 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y última, 10. Excelente. Sacudan esos músculos una vez que trabajen. Vamos allá al siguiente ejercicio. Palmas encontradas una con la otra y vamos a rotar a la derecha. Todo lo que podamos rotar, como si quisiéramos ver la pared que se encuentra atrás. Vista todo el tiempo alineada con nuestras palmas de las manos, contraemos el abdomen y vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos chicos, no se rindan. 4 más. 3, 2, 1. Listo, vamos a cambiarlo. Vamos a rotar ahora al lado opuesto. Si iniciamos con el lado derecho, vamos a ir al lado izquierdo. Recuerden, vista todo el tiempo hacia las palmas de nuestras manos. Entonces, contamos. Vamos a contar ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mete el ombligo, 9, última, 10, no sueltes antes. Excelente. Vamos a repetirlos, chicos. Vamos por la segunda ronda. Si logramos nuestras rondas en esta ocasión. Brazos extendidos arriba, tocamos ambas rodillas, haciendo un ligero crunch y subimos otra vez. Vamos ahí. 1. Venga, chicos. 2, 3, 4. Contraigan el abdomen. 5. Eso es, mete el ombligo. 6. Ay, 7. 8, 9
y 10. Eso es. Si me quieres regalar algunas extra, adelante. Vamos a cambiar los brazos laterales y vamos a llevar brazo cruzado a la rodilla. Brazo derecho a rodilla izquierda, brazo izquierdo a rodilla derecha y extendemos el pecho al elevarnos. Todo el tiempo metemos el ombligo. Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, chicos. Vamos a cambiar ahí el ejercicio. Ya lo trabajamos hace un momento y vamos a llevar nuestro cuerpo ligeramente hacia atrás, rodillas al pecho, una detrás de la otra y contamos 10. Puedes agarrarte de la silla, ya sabes. Si no, puedes llevar los brazos cruzados a la altura de los hombros y subes rodilla atrás de otra. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Últimos 2 ejercicios. Palmas encontradas y rotamos a la derecha. Venga, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbialo. Vamos al otro lado. Si empiezas con la derecha, vas al lado izquierdo. Y si empiezas con el izquierdo, vas al lado derecho. Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer 2 ejercicios más de regalo y para los que están en casita intenten terminar las 3 rondas. A mí seguramente ya no me da tiempo, pero vamos a hacer estos 2 de regalo. Estos 2 son para que en casita los trabajen a libertad, ya sea que los agreguen en la rutina al inicio o pueden hacerlos igual hasta el final. Brazos extendidos, hago piernas más del ancho de las caderas y voy a intentar tocar el piso. Ahí me elevo y vuelvo a extender el pecho. Vamos a contar 10 para hacerlos. Venga, chicos. 1, 2, 3, venga, 4, ustedes pueden, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente. Último, brazo arriba, subimos rodilla, inclinamos el tórax hacia atrás y uno detrás de otro. Vamos por esos 10. 1, 2, con esto cierras. 3, 4, 5, brazo firme. 6, 7, 8, 9, último 10, excelente. Inhala profundo, de arriba haciendo un círculo con tus brazos y exhala fuerte. Inhala profundo por la nariz, de arriba haciendo un círculo. Exhala fuerte por la boca. Excelente, chicos. Todos los que nos siguen en casita, por favor, no se olviden de hacer un estiramiento después de estos ejercicios. Ya saben que pueden agregar la cantidad de repeticiones que a ustedes les acomode, ya sea 6, 8, 10 o 12. Pueden hacerlo también a tiempos, cada uno al ritmo que ustedes puedan. Hagan por lo menos 3 rondas en el día para que los ejercicios les rindan efecto sobre la zona del abdomen. Muchísimas gracias, Oralia, por estos ejercicios que espero en casa los hagan 3 veces al día, ¿dijiste? Sí. 3 repeticiones, 1 vez al día. 3 rondas. 3 rondas. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Antes de presentarle, y bueno, ya la conocen, y de darle la bienvenida a la licenciada Lilia Cipriano Nájera, nos pueden escribir contacto@cmalzheimer.org.mx. Ana Lilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Regina. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya iniciando esta tarde de programa de radio. Muy bien, hoy nos traes y nos vas a comentar los errores que cometen los cuidadores de personas con Alzheimer. Adelante, por favor. Así es, muchísimas gracias. Un tema que, bueno, muchos de nuestros cuidadores deben de saber, así que lo trajimos para ustedes el día de hoy. Y bueno, lo primero que quiero comentarles es que definitivamente cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra personalidad y decimos, es que nuestra personalidad habla. O, por ejemplo, cuando decimos acerca de nuestro lenguaje, a veces decimos, pues la forma en que nos comunicamos habla de nosotros mismos. Pues así también, cuando hablamos de los cuidados que brindamos hacia una persona mayor, nuestros
cuidados hablan. Efectivamente, nuestros cuidados hablan. ¿Por qué digo esto? Porque atender a una persona con Alzheimer, con algún tipo de demencia, es una actividad, una tarea, pues un tanto compleja, a veces difícil, desgastante. Y bueno, pues los cuidadores deben de conocer a la persona que está enferma y tener como este conocimiento de qué es lo que sucede con ella, cómo ayudarle, cuáles son los cuidados que se le deben brindar y por supuesto que es imprescindible contar con muchas grandes dosis de esfuerzo, paciencia, constancia, capacidad de comprensión. Incluso hay cuidadores que ponen al máximo todo lo que está dentro de sus recursos por atender a su paciente. Sin embargo, es inevitable que a veces cometan errores. ¿Por qué? Porque hay muchas ganas de proteger a esos seres que queremos tanto y que ahorita están atravesando por esta situación de enfermedad. Y bueno, pues estos errores a veces no nos damos cuenta de ellos o no somos conscientes de ellos y terminamos haciéndolos y con esto, por supuesto, acelerando la pérdida de algunas de las funciones o facultades cognitivas que todavía conservan las personas que cuidamos y, por supuesto, ocasionando dependencia. Entonces, por muchas cualidades o aptitudes que pueda tener un cuidador, por muchas ganas de querer cuidar, es importante conocer estos errores para evitarlos y tratar de mejorar la atención hacia nuestro paciente. Entonces, les presento una recopilación de los 5 errores más comunes que presentan los cuidadores a la hora de atender a una persona con Alzheimer o cualquier tipo de demencia. Empezamos con el número 1. ¿Cuál es el número 1? Bueno, pues nada más y nada menos que lo hemos nombrado como el círculo vicioso del razonamiento lógico. ¿Qué significa esto? Quizá ahorita que me escuchen, se les haga muy conocida o muy familiar esta información que les voy a dar, porque este es uno de los errores más comunes que están presentes con nuestro paciente a la hora de comunicarnos con ellos. Este error tiene que ver con el razonamiento lógico, que a veces, sin pretenderlo, a veces de verdad no es que lo quieran hacer ustedes como cuidadores, sino a veces no son conscientes de que esto está sucediendo, a veces sin pretenderlo. Y cuando sucede que nuestro paciente nos dice algo que está alejado de la realidad, intentamos demostrarle a nuestro paciente que nosotros tenemos razón y que ellos están equivocados en lo que están diciendo o en lo que están haciendo. Esto lo queremos hacer a través de razonamientos lógicos, que yo sí veo, que yo sí soy consciente de ellos, pero que mi paciente no. Y entonces lo único que consigo con esta clase de comportamiento o de actuación es incrementar el estado de confusión de mi paciente y lo que es peor, provoco que mi paciente adopte una actitud defensiva, incluso de ataque, se sienta amenazado, reaccione y se vuelve incluso agresivo. Entonces, ellos de alguna manera les resulta difícil entender lo que está pasando. Recuerden que hay un daño neuronal, recuerden que ya las neuronas no están funcionando de la misma manera y este deterioro cognitivo, por supuesto, ya no les permite entender de la misma manera la información. Entonces, no hay forma de que te entiendan. Y por más que se los digas, y a veces hay cuidadores que así me lo dicen, es que ya se lo expliqué una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, así sean 100 veces, no se va a entender. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que mantener la calma. Tratar de hablarles con un tono de voz, pues que sea adecuado, sin que parezca que los estamos regañando, pero lo importante es aprender a comunicarnos con ellos, más que en un razonamiento lógico, hay que comunicarnos con ellos con emociones. Estas nuevas formas de buscar es hacerlos sentir bien, hacerles saber que nos preocupamos por ellos y que queremos aclararles las situaciones, pero no sin tener que someterlos a que nuestra verdad es la que cuenta, sino que también ellos tienen su propia concepción de la realidad
de su verdad y hay que apegarse a ella. Entonces, si nosotros nos quedamos enfrascados en un círculo vicioso de estarle diciendo lo que a nuestro razonamiento está sucediendo, vamos a ocasionar una ruptura mayor en la relación con nuestro paciente. Entonces, los razonamientos lógicos son algo así como, ya te quiero desayunar, mamá, ¿por qué me estás pidiendo desayunar? Y aún así, cuando yo ya le di desayunar, ella me dice que no, pues yo intento explicarle que aquí está el plato sucio, que está la cuchara sucia, que está el vaso sucio y que eso significa que ya comió. Esa lógica mía no la va a entender. Entonces, ¿qué hago? Si él me dice que no ha comido, y busco la manera de acercarlo nuevamente a la cuestión de la comida, pero lo distraigo y en el último momento cambio el tema con la idea de que él ya no esté en esta situación de estar pidiendo de comer y así me pida 5, 6, 7 veces, lo mismo hago de distracción, para que él se sienta comprendido, para que nosotros con una palmadita en el brazo o con mirarle a los ojos, hablarle en un tono cálido, decirle, sí, mamita, ahorita te doy de comer, o sí, papá, ahorita te doy de comer. Pero no son razonamientos lógicos, es acercarse con la emoción. Y bueno, esto nos va a ayudar a reducir mucho este error que a veces cometemos. Yo sé que sucede con muchos cuidadores porque apenas están conociendo la enfermedad y tratamos pues de que ellos no se desconecten de la realidad. Sin embargo, no podemos evitarlo y hay que ser pacientes, hay que entrar a un tema de conversación con ellos como con temas positivos, agradables, que se sientan en un ambiente de cariño y que un abrazo o una caricia pueda sustituir ese razonamiento lógico que muchas veces le quiero explicar. Entonces, no hay que discutir con ellos. Finalmente, esta reflexión acerca de este primer error es que como cuidador debes estar muy pendiente de si estás cayendo en este error, poder solucionar este tema de tal manera que no discutas con el paciente y que a pesar de lo que te diga y que no tenga sentido, pues tú sepas asegurarte de que él se siente bien, se siente tranquilo y no se siente enfadado, angustiado o que está sujeto a esta confrontación, ¿no? Y bueno, ese sería nuestro primer error. Segundo error, impaciencia. Sí es verdad que tenemos una lista enorme de actividades que hacer con nuestros pacientes. La comida, el aseo, la higiene, la ropa, los medicamentos, el doctor, el transporte, todas las actividades y aparte de las actividades con el paciente, pues tus propias actividades. Y entonces muchas veces todas estas tareas que debemos cubrir en un mismo tiempo, pues nos dan esta actividad de irnos rapidísimo en el día, de estar a las prisas y de no entender cuáles son las características que tiene mi paciente que estoy tratando. O sea, qué características, cuáles son la forma en que puedo atenderlo de mejor manera. Y entonces, este continuo estrés, estas tareas, y que a veces pensamos que no vamos a poder cubrir, pues nos lleva a centrarnos en las propias tareas y no en la persona que estamos atendiendo. Piensa en un momento, cada uno de nuestros pacientes necesitan tener su tiempo. Cada uno, incluso hasta si tienen hijos, su propio hijo necesita tener un tiempo. Si tienen a su esposo necesita tener su tiempo. Ustedes mismos necesitan tener su tiempo. Entonces es importante organizarse, que son muchas actividades, sé que hay que cubrir una rutina. Cada día es para nosotros quizá un ritmo diferente y para el paciente no tanto, porque él, recuerden que una de las cosas que siempre recomendamos es que tenga una rutina específica, pero las prisas, así como lo hemos escuchado en algunos otros momentos, las prisas no son buenas consejeras. ¿Por qué? Porque a veces terminamos haciendo más de lo que realmente queremos hacer. Por ahí decía, hay una frase que dice, Sancho, vísteme despacio que llevo prisa. Porque justo cuando hacemos algo con prisa, a veces tendemos a equivocarnos, a cometer errores y tener que repetir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no olvidar que hay que organizarnos, que cada día puede ser diferente para nosotros si así lo decidimos, que debemos de conservar la calma, que debemos de tener paciencia, que sí efectivamente hay un paciente que requiere paciencia y nosotros debemos colaborar, darle su tiempo. Si va a comer, si va a desayunar, si se va a bañar, necesita su tiempo y debemos organizarnos de tal manera que decretemos que vamos
a otorgarle ese tiempo para que nuestro paciente pueda estar de mejor manera. Hay que enfocarnos en el momento, en lo que estás viviendo y no estar pegado al reloj viendo si ya vas por la hora, si ya tienes que hacer más cosas, porque tampoco te permite tener una buena calidad de tiempo con tu paciente. Entonces, pasamos al tercer error que cometen algunos de los cuidadores, y este error es muy notorio, me gusta mucho comentarlo, lo observamos mucho en nuestros pacientes, en nuestros cuidadores, en varios cuidadores familiares, y este es el de condescendencia o sobreprotección. Sí, efectivamente, proteger a un paciente es bueno, es sano, es adecuado, pero sobreprotegerlo ya nos lleva a un tema donde podemos incluso hacer daño. Si nuestro paciente todavía está en una etapa leve y puede tener autonomía, por favor no hay que limitar la autonomía de la persona mayor. Nosotros podemos hacer que él sea funcional, que él pueda hacer cosas, que no por la impaciencia de la que hablábamos hace ratito, pues hagamos que él quiere terminar rápido, que tiene que acelerar rapidísimo en lo que le estamos dejando, y que incluso el error más presente en esto es el que tú como cuidador hagas las cosas por ellos y que ellos se mantengan aislados de tener que esforzarse por hacer algo. ¿Y todo por qué? Porque tú quieres terminar antes las actividades. Entonces, hay que dejarles a nuestros pacientes que ellos hagan cosas, no sobreprotegerlos. Sabemos que pretendemos que a veces nosotros podemos observarlos y somos los mejores que podemos cuidarlos. Sin embargo, hay que apostar por la confianza, hay que apostar por la independencia de nuestras personas mayores con algún tipo de demencia, lo más que puedan, obviamente sí supervisar, obviamente sí estar vigilando, pero hay cosas que ellos todavía pueden hacer y que nosotros podemos permitir esa libertad para que ellos no vayan a deteriorarse aún más. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues recordar que hay que mantener el nivel de actividad que más puedan las personas mayores, pasar tiempos con ellos, incluso apoyarles en que participen en algunas actividades, promover la sociabilización con la familia, con compañeros, cumpleaños, y además participar en actividades que pueden ser divertidas para ellos, como por ejemplo la jardinería, las manualidades, la lectura, etcétera. Mantenerlos ocupados y saber que pueden leer, ¿vale? Y vamos al siguiente, que es no prestar atención a sus quejas. Este es el cuarto error que cometen los cuidadores, y este es importantísimo, porque ellos dejan de mostrar un lenguaje con el cual nos puedan decir cómo se sienten. Entonces, este es un error muy común en los cuidadores, porque no entienden las quejas que manifiestan las personas mayores que tienen algún tipo de deterioro, y se olvidan por completo que están ahí, y se olvidan que tienen que observar, y se olvidan ser empáticos con la persona mayor enferma. Entonces, es importante que sepamos que si nuestro paciente tiene deterioro cognitivo o algún tipo de demencia, no solo tiene eso, también puede tener hipertensión, diabetes, problemas del corazón, alguna fractura, algo que atender. Entonces, no nos vamos a centrar solamente en el deterioro cognitivo. Hay que ver a nuestro paciente de manera global, no dejar de lado que tiene que ir a su revisión dental, no dejar de lado que tiene que ir a su revisión ginecológica, no dejar de lado que tiene, o con el especialista indicado, pues, no dejar de lado que incluso cortarle las uñas es importantísimo, porque le puede doler el pie, y nosotros pensamos que es porque la edad y porque el ligamento, o porque ya tiene artrosis o lo que sea, pero dejamos de lado que pueden ser detalles importantes que nos está diciendo que algo tiene, y que muchos síntomas de los que está presentando, estos síntomas indican que tiene un dolor, y que esto incluso puede ser algo que se vaya alargando y que vaya deteriorando la salud de nuestro paciente. Entonces, ¿qué hacer ante este hecho? Pues escuchar a nuestro paciente, observarlo mucho, mostrar interés en su lenguaje no verbal, si se toca la pancita, si de repente está tocándose mucho la mano, si hace una mueca, si cuando lo bañas se va de lado porque como que algo tiene en una parte de la costilla, igual se cayó y no te diste cuenta. Entonces es importante observarlo, ver su actitud, sus gestos, su estado de ánimo, y sobre todo estar muy cercano a él para identificar cuando algo pueda ser una queja y poder atenderlo al momento, sea una queja física o una queja emocional. Puede ser que llore durante el día, pero tú no te das cuenta porque nunca te acercas a él. Y nos vamos finalmente
al quinto error que tienen los cuidadores, y este quinto error es la falta de información. La falta de información es esta búsqueda de información. No buscan información relacionada al cuidado de su paciente. Es esencial estar informado sobre cómo se van llevando cada una de las etapas, cuáles son los síntomas, cómo son las características de mi paciente, cómo lo puedo estimular en casa, y qué aspectos necesito que mi familia conozca para que también se involucre en el cuidado, qué medicamentos se puede tomar, qué medicamentos no puede tomar, cuáles son las dudas que puede tener la familia y que no se les aclara, preguntarle al médico cuando tengo alguna sospecha de que algo no está muy bien. Entonces, hay que buscar información. Existen libros, existen páginas, existimos nosotros que podemos darles una orientación. Lo importante siempre es contar con información. No se queden en la idea de que ustedes, porque ya tienen a un paciente en casa con la enfermedad y ya medio saben atender algo, ya es suficiente. No hay que dejar de informarnos, pero tampoco empacharnos de datos en el sentido de buscar cosas que pudieran entorpecer una buena atención. Entonces, pues estos son los 5 errores más comunes. Esperemos que esta información sea de utilidad. Estamos a sus órdenes, como siempre, en el área de psicología. Regina. Muchas gracias, Ana Lilia. Qué importante conocer estos 5 errores más frecuentes, pero a la vez ofrecerles, como siempre, que en Centro Mexicano Alzheimer pues pueden tener las herramientas para no cometer estos 5 errores y posiblemente más que hayan en el camino, porque es un camino muy complicado el cuidado y es una tarea pues de tiempo completo y más que completo que no necesitan hacer necesariamente solos. Estamos aquí para acompañarles y para pues, apoyarlos. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Al contrario, Regina. Abrazo. Gracias. Bonita tarde. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Conexión Alzheimer en Semana Santa. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les deseo de que tengan una muy bonita semana. Integren a las personas mayores, háganlas partícipes. Pues busquen los huevos, escuchen música, hagan algo en familia en lo que se pueda hacer. Festejen juntos, pero siempre con ellos. Nos vemos la próxima semana. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias.